a que deje toda subjetividad de un lado y usted sea objetivo y sea sobrio. La Biblia manda a que el hombre sea sobrio, porque en la sobriedad es que usted puede hacer uso de la serenidad para poder entender lo que se está hablando, sin ofuscamientos. Porque el tema que vamos a tratar es bastante delicado. Vamos a tratar acerca de la infiltración que hay en la iglesia. Es una realidad que la iglesia está infiltrada. Así que yo voy a sentar las bases sobre las cuales voy a exponer este mensaje. No voy a hacer, gloria a Dios, al Eterno. Voy a procurar ser un tanto, ¿cómo decirlo? Técnico. Voy a ser un poco técnico con lo que voy a hablar. ¿Sí? Voy a sentar las bases y voy a explicar algo de análisis. Para que el que tenga oídos para oír, oiga. Y el que tenga entendimiento, pues entienda. Dice que la sabiduría le es fácil al entendido. Así que vamos a hablar para el que tenga oídos para oír. La infiltración de la iglesia. O la iglesia está infiltrada. Vamos a comenzar hablando acerca de la palabra. La palabra está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bueno, para los que conocen la parte mística de todo esto, saben que el Antiguo Testamento procede del Geburah o del lado femenino, que es del lado izquierdo. Y el Nuevo Testamento proviene del lado derecho, del Padre, que es del lado derecho. El lado izquierdo representa a la inteligencia. El lado derecho representa la sabiduría. Gloria. Entonces, vamos viendo. Yo en otras ocasiones hablaba acerca de los dos fines. Bueno, te estoy diciendo aquí que el Antiguo Testamento viene del lado femenino, proviene del lado femenino, del lado izquierdo, de la inteligencia. Por eso que usted ve que en Proverbios se habla de la mujer virtuosa, ¿sí? Y dice que ella es la que, como nave de mercader, va y trae el pan de lejos, la que tiene cuidado que los negocios vayan bien, que ella es, mejor dicho, léase Proverbios en el pasaje de la mujer virtuosa para que usted se dé cuenta. Todo lo hace la mujer y el hombre, ¿qué hace? Usted nunca se ha preguntado eso. ¿Qué hace el hombre? Si la mujer hace todo lo que dice allí que ella es lo que lo hace, entonces, ¿qué hace el hombre? ¿Sí? Si uno es observador, uno se da cuenta de la tendencia de la palabra que va inclinada de cierta manera a sobresaltar lo femenino. Pero el Nuevo Testamento proviene del Padre, proviene del lado derecho. Jesucristo dijo que Él había venido a hablar la verdad, la cual había oído del Padre. Yo quiero que sentemos esa base. ¿Sí? Que la palabra es una de un Dios, pero que en una parte, en su mayoría habla la madre. Digo que en su mayoría porque también el Padre habla, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Y también hablan otras entidades más, mejor dicho. También el Padre habla, ¿sí? Pero en sí, el Antiguo Testamento proviene del Geburah, del lado femenino, ¿sí? Que hace referencia a la inteligencia. El Nuevo Testamento proviene del Padre, que hace referencia a la sabiduría, que proviene del hemisferio derecho. Bueno, según el Sefer Yetzirah,
Dice que en la formación de todas las cosas se utilizan letras, ¿sí? Que son las letras del alfabeto hebreo o del lenguaje hebreo. Y de estas letras hay 3 madres, de las cuales proceden todas las cosas que existen. Recuerda que estamos sentando las bases. De las cuales proceden todas las cosas que existen. Las tres madres son Ale, Chin y Men. ¿Sí? Y se dice que de estas 3 madres proceden 3 padres. ¿Sí? Que en conjunto traen a la existencia todas las cosas creadas. ¿Sí? Manifiestan en la existencia todas las cosas creadas. Ale, Chin y Men. Dice que entre Chin y Men la una es la purificada y la otra es la impura. ¿Sí? Y dice que estas 3 madres son un misterio. Son un misterio. Bueno, aquí te vamos a revelar parte de ese misterio. No te lo vamos a revelar todo. ¿Por qué? Porque acá dice lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto y oído testificamos. Yo te estoy hablando como alguien que ha visto lo que te está diciendo. ¿Sí? No porque lo dice en el Sefer, sino porque yo lo he visto. Porque lo he vivido. Entonces, por eso te estoy hablando. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los 3 padres? Si las 3 madres son Ale, Chin y Men, ¿quiénes son los 3 padres? ¿Sí? Dice que Ale se posiciona en la cabeza, porque Ale representa la unidad de Dios. ¿Sí? El todo de Dios, la unicidad. Y Chin y Men se ubican cada una a la derecha y a la izquierda. ¿Sí? La una la purificada y la otra la impura. La pregunta aquí es, ¿cuáles son los 3 padres? Porque si de estos 3 padres proceden todas las cosas, ¿quiénes son ellos? Bueno, como te dije, aquí vamos a revelar parte del secreto, parte del misterio, porque las 3 son un misterio. El Sefer Yehiziel lo deja en misterio, no dice, lo deja en misterio. Hay que entenderlo y escudriñarlo y alcanzar ese nivel para saber cuál es el misterio. Entonces, cuando uno lee detenidamente la palabra, uno se da cuenta que la palabra te habla de sabiduría, te habla del necio y te habla del burlador. ¿Sí? Que habla de las 3 características o aspectos que definen al varón. Óigase bien, al varón, al hombre, pero al varón. ¿Sí? Te podría decir al hombre. Bueno, digámoslo al hombre para que abarquemos todo. Pero en sí esto se enfoca más al varón. Ay. ¿Por qué? Porque son aspectos que particularmente se evidencian en el hombre, en el varón. ¿Qué aspectos son estos? Estamos hablando de la sabiduría, estamos hablando de la necedad y estamos hablando de la burla. ¿Sí? Y estos son los 3 padres. Óigase bien lo que estoy diciendo. Estos son los 3 padres. La sabiduría se halla acompañando a Ale. O sea, los 3 padres son la sabiduría arriba, que es el compañero de Ale. La necedad a la derecha, que es el compañero de Chin. Y la burla a la izquierda, que es el compañero de la impura. Bien. De estos 3 proceden todas las cosas. Óigase bien. De estos tres
Padre en conjunto con las madres proceden todas las cosas creadas que vienen a la creación, que existen. Entonces, esto lo que nos está hablando es del carácter del hombre. O sea, esto habla de algo más elevado, pero no lo vamos a englobar hasta ese punto, sino que vamos a englobarlo hasta este punto. No, está hablando del carácter del hombre. El hombre puede ser sabio, el hombre el varón, sabio o necio o burlador. Allí se clasifica al hombre. Y si tú me preguntas por la inteligencia, pues la inteligencia no es propia del hombre, la inteligencia es propia de la mujer. Porque de hecho la mujer es la que representa la inteligencia. En esta creación, en esta existencia, la mujer es el símbolo de la inteligencia. Ella es la inteligencia. ¿Sí? Pero el varón es la sabiduría, representa la sabiduría. La hembra representa la inteligencia y el varón representa la sabiduría. Entonces, por eso te digo, no me preguntes por la inteligencia, porque la inteligencia es propia de la hembra. Entonces vemos que te está hablando que los tres padres son sabiduría, necedad y burla. El uno es un cerdo, el otro es un perro y el otro es un hombre, un humano. ¿Sí? Un humano. Si usted presta atención, dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando habla de la imagen, habla de la forma humana. Y cuando habla de semejanza, habla de que es varón y hembra. ¿Sí? Pero varón y hembra son, el perro es varón y hembra, el gato es varón y hembra, el cerdo es varón y hembra, sí. Pero Dios especifica que lo creó a su imagen y semejanza. A imagen de Dios, la forma humana. A semejanza de Dios, varón y hembra. ¿Sí? Todo esto es para sentar las bases sobre lo que yo le voy a decir, que va a ser corto, pero si usted presta atención a lo que le estoy explicando, usted va a tener de dónde para arrancar para que comience su meditación, su análisis. Gloria al Eterno. Entonces, el tema es la infiltración de la iglesia. ¿Sí? Es una realidad. Es una realidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que estamos explicando, si hay tres padres, y el uno es la sabiduría, el otro es la necedad y el otro es la burla, estos definen el carácter del hombre. ¿Sí? El hombre o es sabio, el varón o es necio o es burlador. No se puede salir de esa clasificación. La inteligencia es de la mujer. ¿Sí? Por eso dice que bienaventurado el que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia en Proverbios. Y que obtiene, ¿por qué? Porque la sabiduría, la inteligencia es propia de la mujer, de la hembra. ¿Sí? Entonces, vamos a meternos ahora con la iglesia. Vamos a explicar por qué la iglesia está infiltrada. Habiendo explicado esto, dice en el Evangelio que no deis los santos, escuche bien, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Así está escrito, usted puede ir a buscarlo en el Evangelio. ¿De qué está hablando esto? ¿Cómo así que no deis los santos a los perros? Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿De quiénes está hablando él? ¿Sí? Uno por lo general suele tomar este pasaje muy por encima porque no le ve mucha aplicación a lo que él está diciendo. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿De quién está hablando él? Él está hablando precisamente de estos tres padres, de estos tres aspectos, características que definen al hombre. ¿Qué te está diciendo aquí en este pasaje? Que si tú no decides purificar tu corazón, entonces la santidad que estás viviendo, la estás viviendo para servir a un perro que es un necio. Por eso dice, no deis lo santo a los perros. El perro es el tipo del necio. El perro tipifica la necedad en su totalidad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está diciendo? Que si el hombre no decide limpiar su corazón, entonces la necedad que está dentro al final, la santidad que él se esmera por alcanzar, será para servir a un perro.
a un necio. Por eso dice, no deis lo santo a los perros, no deis ese esfuerzo que tú haces por santificarte, por vivir esa vida santa. Si tú no sacas al final la necesidad y todo lo malo de tu corazón, al final esa santidad que tú vives la estás viviendo para servir a un perro. Eso es lo que está diciendo. No deis lo santo a los perros. ¿Cómo se da lo santo a los perros? ¿Qué es lo santo? Lo santo es la vida que tú llevas, la vida de integridad que tú llevas, que tú puedes manifestar. Eso es lo santo. ¿Sí? ¿Y cómo se lo das a los perros? Bueno, a través de servir al perro. ¿Por qué? Por la necesidad que, aunque tú te santificaste en otras áreas, no pudiste sacar la necesidad, no pudiste limpiar tu corazón. Sí, entonces la falta de purificación del corazón hace que el hombre adhiera o al necio o al burlador. ¿Sí? Es por eso que es importante entregar el corazón y purificarlo, llevarlo a un estado de pureza de tal manera que no haya nada que impida, porque Dios exige, ¿sí?, un corazón puro, santo, limpio, sin mancha. ¿Por qué? Porque la mancha hace que tú adhieras a uno de estos aspectos que definen el carácter del hombre en la creación. O es sabio, o es necio, o es burlador. Son clasificaciones que ya están preestablecidas por el Creador, digámoslo así. Entonces tú adhieres a una de estas tres. Si eres sabio, entonces al sabio. Pero hay una sabiduría, lamentablemente, que admite la necedad. De esa sabiduría habló el rey Salomón. Él dijo que él se había propuesto conocer todas las cosas e inquirir las cosas que habían debajo del sol con sabiduría, pero que con retención de la necedad. Bueno, esa retención de la necedad te hace adherir al perro, porque él va a reclamar que tú eres suyo porque tú adhieres a la necedad. Óigase bien lo que estoy hablando. Para las personas sencillas esto, pero para el que tiene un poquito más de conocimiento y ha profundizado y ha alcanzado algún nivel espiritual, sabe qué estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la iglesia está infiltrada? Porque la falta de purificación del corazón, porque para purificar el corazón no es fácil, es un precio que hay que pagar y es difícil. Dicen Proverbios que los azotes son medicina para el malo y el castigo, ¿cómo? Y el castigo purifica el corazón. ¿Cómo? Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Mire pues cómo es que se purifica el corazón. O sea, es un precio alto que hay que pagar. Y para alcanzar sabiduría es tremendo. ¿Por qué? Porque dice que el hombre en busca de la sabiduría es suspendido y balanceado lejos de los demás hombres, donde pie no pasa, en lugares inhabitados. ¿Sí? Allá el hombre es suspendido y balanceado hasta que da la medida. Y para él estar allá en esa suspensión, él tiene que apartarse de todo. Eso está hablando, apartarse de todo. Eso es lo que pide el Señor Jesucristo cuando llama. ¿Sí? Y el que no carga su cruz y viene en pos de mí no es digno de mí. Óigase bien, esto es muy delicado, porque se está viviendo un evangelio que le sirve a Dios, pero también le sirve al mundo. Y por vivir un evangelio de esa manera, entonces el hombre no alcanza a purificar su corazón. Y como no purifica el corazón, entonces o adhiere, o es un burlador o es un necio. Una de las dos. ¿Por qué? Porque su corazón no está puro, porque su corazón no está limpio, o alberga odio, o alberga rabia, o alberga necedad, o alberga envidia, o alberga burla, o cualquier detalle, cualquier cosa que no le permite presentar un corazón completamente puro. Entonces, como el corazón no está puro, entonces lo hacen adherir o a los perros, que son los necios, o al cerdo, que son los burladores. Y así está la iglesia hoy en día, llena de gente necia, es triste decirlo, pero es la verdad, y de gente burladora, cerdo. Sino porque es como está la creación, o tú eres sabio, o eres necio, o eres burlador. Una de las tres. Para adherir a la sabiduría tienes que pagar un precio alto.
Dice que bienaventurado el que la encontrare. ¿Sí? Los que aguardan a sus puertas cada día. Bienaventurado el que la hallare. ¿Sí? Porque hay que buscarla con ahínco cada día. Y hay que pagar el precio del apartamiento, de apartarse del mundo y no tocar lo inmundo y salir y dejarse meter en ese lugar de reclusión donde estás tú en busca de la sabiduría y no permites que nadie más te estorbe. Eso es lo que exige la sabiduría, suspendido en lugares recónditos donde pie no pasa. Si tú te lees Job, cuando se habla en el pasaje del hombre en busca de la sabiduría, ahí se describe qué es lo que pide, esa búsqueda. Y es un precio que pocos pagan. Entonces, como pocos pagan ese precio, entonces pocos adhieren a la sabiduría. Y como pocos adhieren a la sabiduría, entonces toca los dos que quedan, necedad y burla. Porque como ya te dije, son tres padres, ¿sí? Y de esos tres padres, en conjunto con las madres, proceden todas las cosas creadas, ¿sí? Porque hay que entender que Dios a todas las cosas que llamó, las llamó por su palabra. Pero la palabra, en la palabra hay tres letras que son creadoras, que son madres, mejor dicho. Ya te dije que son Ale, Men y Chin, o Ale, Chin y Men. El punto es que los padres son un secreto, pero aquí te lo estamos diciendo. La sabiduría, la necedad y la burla. ¿Sí? Y estos definen el carácter del hombre, como ya había explicado. Entonces, si tú no adhieres a la sabiduría, entonces es porque estás adhiriendo a la necedad o a la burla. En el fondo, el hombre podrá descubrir la verdad. Si usted se examina hacia adentro, usted se dará cuenta que o es necio o es burlador. Si no es sabio, una de esas dos tiene que ser. Porque no hay una cuarta o una quinta clasificación. Dijeron que eran tres. Y de esas proceden todas las cosas. Entonces es la razón por la cual te estamos diciendo que la iglesia está infiltrada. ¿Por qué? Porque Ale tuvo un hijo. ¿Sí? La sabiduría. Men tuvo un hijo y Chin tuvo un hijo. Y de acuerdo a algo que es muy cierto, ¿sí? No te lo voy a explicar porque lo haya leído o porque yo lo sé, porque lo he visto, que así como es arriba es abajo. Eso es una ley. Pero no te hablo porque yo reconozca la ley, sino porque yo reconozco lo que he visto, ¿sí? Así como es arriba es abajo, ¿sí? Entonces, Ale tuvo un hijo, Chin tuvo un hijo también, ¿sí? Y Men tuvo un hijo también. Y de acuerdo a tu calidad de pureza en el corazón o de impureza en el corazón, así mismo tú clasificas en cuál de los tres lugares te van a ubicar y qué tipo de espíritu santo, como explicaba en el otro mensaje, recibes. Hay un Espíritu Santo que viene del Padre, hay otro que viene de la Madre, pero la Madre se divide en dos grados, el puro y el impuro. Ale, Chi y Men. ¿Sí? Chin y Men. Y de acuerdo al grado de pureza, de impureza, tú o adhieres a Men, que es la más impura, que es la impura, o adhieres a Chin. Pero estos dos son un perro y un burlador. Un necio y un burlador. Un perro y un cerdo. Y de esos dos es que está proviniendo el espíritu que ahora está gobernando la iglesia, porque la iglesia no está purificando el corazón como debería. Y debido a su impureza, entonces el Espíritu Santo de Dios, el que viene del Padre, reposa en un lugar santo. Óigase bien, santo, sin mancha. ¿Sí? Es por eso que hay que entregar el corazón y hay que apartarse del mundo para no tocar lo inmundo, para que lo inmundo no impida que el corazón se limpie de esa manera y pueda recibir
Espíritu Santo. Mientras el hombre no alcanza ese tipo de purificación en el corazón, entonces lo que va a recibir es un espíritu impuro o un Espíritu Santo que admite la necedad. Y eso es lo que está viviendo hoy la iglesia. Es triste decirlo, pero es la realidad. Y usted puede examinar. Porque la purificación del corazón es algo difícil. No es fácil. No es fácil. Y debido a esa impureza, entonces el Espíritu Santo que proviene del Padre no se puede sentar allí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que recibe un espíritu de acuerdo a la mayor inclinación que hay en su corazón. Si es a la burla, entonces recibe un espíritu que proviene del lado de la burla. Si es a la necedad, pues recibe un Espíritu Santo que proviene del lado de la necedad. ¿Sí? Entonces, esto ha causado que la iglesia esté infiltrada hoy, porque es terrible. ¿Hasta dónde va el alcance de esto? Porque dice que los perros no heredarán el reino, que los perros no entrarán por las puertas. O sea, ¿hasta dónde va el alcance de esta infiltración? Para que usted entienda. Eso es lo que está escrito, que los perros no entrarán por las puertas, que los perros no heredarán el reino. Sí, que los perros estarán fuera. Eso dice de los perros. Y si así dice de los perros, que el perro está en un grado mayor que el cerdo, que el burlador, que el necio, que el burlador, imagínese ahora el burlador dónde irá a quedar. Entonces todo esto hay que tenerlo presente porque no es religión, es ciencia, la palabra de Dios. Y hay que tratar de levantar una estructura del conocimiento que nos permita percibir las ciencias que hay allí ocultas. Claro está que hay que salvar la capa de la incredulidad y la incredulidad, como he dicho, he venido diciendo, para poder entender, para poder entrar a mirar con objetividad qué se me está enseñando y descubrir que no es religión, sino que es la manera en que yo debo comportarme y actuar para obtener un resultado. Son procedimientos que te enseña la palabra que si tú los aplicas tú vas a obtener un resultado factible o infactible de acuerdo a tu comportamiento, pero no es religión. La religión que hay allí se plasmó para desviar a los indoctos, ¿sí? Y entretenerlos en otras cosas que no aprovechan. Porque es un sistema de captación de almas lo que hay allí, ¿sí? Pero tú decides a dónde quieres ir cuando tienes conocimiento. Cuando no, pues te da igual porque no conoces. Pero cuando conoces, entonces tú decides a dónde adherir. Y te estamos diciendo que hay tres padres, hay tres madres, hay tres padres. Y te hemos venido hablando de los dos fines. Bueno, un fin te dijimos ya que corresponde al fin de la madre y otro fin corresponde al fin del padre. Hoy te estamos diciendo que el Antiguo Testamento procede del Gébura, del lado izquierdo, que es de tipo femenino. Por eso Él te da procedimientos, maneras de comportarte que para obtener un resultado, porque así es como se desarrolla la inteligencia, es como actúa la inteligencia, a través de procedimientos. ¿Sí? La sabiduría actúa de otra manera. Entonces, es grave lo de la infiltración de la iglesia, porque la gente está convencida que me voy con Cristo, pero ¿con cuál de los Cristos te vas a ir? Como te dije que las tres madres habían tenido tres hijos, y como de acuerdo a la ley de la correspondencia, entonces el Cristo, el hijo de Ale corresponde con el hijo de Shin, y el hijo de Shin corresponde con el hijo de Men, ¿sí? Y de acuerdo a ese orden, son los tres señores que están allí reclamando las almas de la iglesia, ¿sí? Porque es una captación de almas. Cuando tú entiendes bien de qué se trata esto, te das cuenta. Pero aquí te estamos dando luz. Y esto es para el que tenga oídos para oír, porque el religioso seguirá en su religión, pero el que tiene hambre y sed, conocerá
si la doctrina es o no de Dios, dice. Esto es para los que quieran despertar y salir de la religión, y salir de la incredulidad, y salir de la religión, y entrar a sumergirse en el conocimiento de la verdad que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad hará libres de la religión, libres de la incredulidad, libres de la religión, con una mente objetiva para entender de qué se te está hablando y ver que no es religión sino ciencia. Son cosas que debes conocer para saber conducirte en este mundo, para ser poderoso en este mundo, para conocer la verdad y alcanzar la libertad que ella ofrece. Así que, amados, la infiltración de la iglesia es una realidad. Es una realidad. El creyente o es sabio, o es necio, o es burlador. Pero debido a que la sabiduría demanda un requerimiento, un esfuerzo, una entrega mayor, entonces lamentablemente la iglesia se está quedando en necedad y en burla. Es triste decirlo, pero es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Porque había que hacer el esfuerzo por purificar el corazón, porque había que hacer el esfuerzo por alcanzar sabiduría, por calificarse como sabio, porque eso describe al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, porque Él es la sabiduría. Por eso dice que todo el que fuere perfeccionado será como su Maestro. Era necesario no tratar, sino recorrer el camino de la perfección. Era necesario, es necesario, porque el camino de la perfección te va a ayudar a limpiar tu camino, a purificarte o a soportar el camino, el proceso de purificación. Pero como no se ha recorrido el camino de la perfección, entonces la gente todavía está allí con cosas viejas que ha dejado de hacer, pero que todavía están dormidas en el corazón. Y eso impidió que el Espíritu que proviene del Padre, el Espíritu Santo, se asiente y dio lugar a estos dos espíritus, que son los que hoy en día están gobernando la iglesia. ¿Sí? Son los que hoy en día están gobernando la iglesia. Y estos espíritus hablan en lengua y revelan porque tienen revelación, porque es que provienen. Dios es uno, ¿sí? Dios es uno. Pero la revelación va degradando de acuerdo al grado que la manifiesta, ¿sí? Así que tú puedes estar recibiendo hoy visión, revelación, y pueden ser ciertas, pero pueden estar proviniendo del lado impuro. Sí, porque Dios es uno. Así que no nos vamos a extender con esto. Esto es para el que tenga oídos para oír, que oiga. Si quiere aceptar la verdad y sacudirse, gloria a Dios, gloria al Eterno. El que no, pues bueno, al menos dice que conocerán que hubo alguien que les hallé, que les dijo, que les advirtió, porque será terrible. Alguien que está esperando irse a la boda del Cordero y termina en el fin del sol y la luna. Aunque no pinta tan, pero sí, eso puede correr el riesgo hoy el creyente. ¿Por qué? Porque los perros no entrarán por las puertas, porque los perros estarán fuera, dice, los perros estarán fuera. Y si el perro estará fuera, aún mayormente el cerdo, porque el perro está en un grado mayor que el cerdo. Así que, amados, esto para el que tenga oídos para oír. Recuerda compartir el mensaje. Suscríbete al canal. Estamos promocionando un nuevo libro, Experiencias Espirituales, para el que quiere aprender cómo despertar y saber qué es lo que se vive en un verdadero despertar. Entonces allí está, Experiencias Espirituales. Te invitamos a que lo leas y lo compartas, porque es algo que el mundo debe saber, de que este mundo material apenas es una fachada que engaña. Bueno, no siendo más, pues esperamos tener una oportunidad nueva con ustedes y seguirles hablando sobre aquello que creo que les puede despertar, sacudir.
ciertamente dejando únicamente las bases para que el que tenga verdaderamente interés se interese y escudriñe y él descubra por sus propios medios lo que se está hablando, porque así es como pega bien la verdad, cuando tú la descubres, ¿sí? Porque cuando tú la descubres, haces todos los análisis que necesita esa verdad para asentarse en el corazón, asentarse en el espíritu, porque tú la estás descubriendo. Bueno, también invitamos a los amigos, la palabra de Dios es la verdad. No importa cuántas capas hayan allí que te puedan desviar, si tú te enfocas, dice que el que quiere conocer la doctrina, el que quiere hacer la voluntad, conocerá si la doctrina es o no de Dios, es o no del Eterno. Entonces, les invitamos a leer y a creer, porque la palabra también salva. Así que no siendo más, pues esperamos tener una nueva oportunidad con ustedes. Recuerda, comparte el mensaje, permite que otros también escuchen, porque aunque es delicado lo que hemos hablado aquí, es necesario que los demás escuchen. Hasta una próxima oportunidad.